Buenos saludos. Vamos a continuar con el tema de la termodinámica, realizando el siguiente ejercicio que nos dice 2 moles de un gas ideal de una capacidad molar a volumen constante de 3 calorías mol Kelvin describen en procesos cuasi estáticos el ciclo de la figura, que lo podemos apreciar en esta parte. Determinar, inciso A, la variación de entropía en cada una de las líneas que constituyen el ciclo y en el ciclo total. Inciso B, el rendimiento del ciclo. Solo nos está pidiendo eso, ya nos estamos adentrando al tema de la entropía, que básicamente es la variación de entropía delta S, la podemos llamar, es igual a delta de calor, la variación de calor, respecto a la temperatura, ¿correcto? Esto es lo que podríamos aplicar en todos los casos de los ejercicios que vamos a resolver en función a qué tipo de ciclo es cada uno. Bien, entonces tenemos que partir desde esa idea, conocer el calor, de integrar en función a sus límites de la temperatura, y vamos a poder determinar la variación de entropía en cada tramo. Pero primero, lo que tenemos que realizar es determinar, primero analizar la gráfica que tenemos inicialmente. Tenemos aquí que nos dice que es la presión que está en atmósferas, el volumen está en litros, y aquí tenemos nuestros valores de presión y de volumen en cada punto. Si tenemos la presión y el volumen en cada punto, podemos determinar fácilmente la temperatura. Eso con el apoyo de la fórmula de la ecuación general. La ecuación general de los gases, que es la de pavo-ratón, nRT. ¿Correcto? Entonces, está dado por eso, la presión volumen igual al número de moles, constante universal de los gases y temperatura. Bien, entonces comenzaremos determinando eso. Va a ser importante tener las temperaturas para poder determinar las variaciones de entropía. Vamos a partir realizando una tablita que nos va a ayudar a resolver los ejercicios que vienen. Entonces vamos a hacer una tablita aquí. Ahí tenemos una recta. Tenemos 4 puntos. Vamos a hacer con 3 variables. Ya, ahí tenemos algo simétrico. Los puntos son 4. 1, 2, 3 y algo ahí, ¿no? 4. Esto reconocí mal. Vamos a borrar. Aquí quiero 2 líneas. Listo. Está casi entendible la tablita. Vamos a darle un zoom. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4. Que eso es el número de puntos que tenemos en nuestro diagrama. Del punto me refiero a los estados. En un estado 1, 2 y 3 y 4 tenemos. Para eso las variables presión, volumen, temperatura. Es lo que tenemos que determinar. Bien. Para presión, vemos que en el punto 1 y en el punto 4 es de 1 y en el 2 y 3 es de 2. Entonces aquí vamos a colocar 2, 2 y 1, 1. Esas son las presiones que tenemos. Obviamente podemos aquí añadir que esto está en atmósferas, ¿no? Esto está en litros, como ya sabemos, y esto está en Kelvin. Ya, eso nos tiene que dar en Kelvin. Ya hemos anotado las presiones, pasamos a anotar los volúmenes, que es de 100 y 200, en función a cada punto. Aquí 100, 100 y 200, 200.
¿correcto? Ahí tenemos eso. Y vamos a pasar a reemplazar. Ya tenemos todo de esta formulita de aquí. Podemos decir que la temperatura es igual a la presión volumen sobre NR. ¿Correcto? Entonces, como ya tenemos eso, pasamos a reemplazar para cada variable que tenemos. Nos dice que tenemos 2 moles de un gas ideal de Cb 3 calorías mol Kelvin. Entonces, a partir de eso tenemos que determinar el número de moles tenemos ya de dato. Más adelante vamos a relacionar el Cb que tenemos aquí de dato con el Cp, conjuntamente con la constante universal de los gases, que hay una relación para ello. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a pasar a reemplazar en nuestra tablita que tenemos aquí las fórmulas para determinar las temperaturas. Vamos a hacerlo de manera rápida. Temperatura 1 es igual, va a ser la presión 1 por el volumen 100 sobre el número de moles, que es 2, por las unidades. Está en atmósferas litro, por lo tanto utilizamos 0,082, que está en atmósferas litros sobre mol Kelvin. De ahí nos va a dar un valor, lo voy a calcular, sería 50 dividido entre 0,082. Nos da el valor de 609,76. Ese valor lo copiamos aquí, 609,76. ¿Correcto? Ya tenemos eso. Pasamos al siguiente, que solo varía la presión. Reemplazamos, en aquí vamos a multiplicar directamente por 2. Nos da 1219,51. Reemplazamos 1219,51. Ya tenemos esa temperatura. Ahora reemplazamos, bueno, ese era para el 2, obviamente, ¿no? Aquí vamos a volver a reemplazar aquí. Vemos que lo que varía ya es el volumen, es para el 3. Aquí vemos que nuestro volumen ya no es 100, es de 200. Entonces volvemos a multiplicar por 2, y tenemos que es 2439,02. 2439,02. Ya tenemos eso y podemos apreciar que en el último es 1 por 200, que es igual a 2 por 100, igual nos da 200. Entonces la temperatura es la misma, sería 1219,51. Ya no es necesario reemplazar. Bien, ese ha sido el cálculo de las temperaturas para poder relacionar con los valores de entropía. Bien, vamos a dejar a un lado esta tabla que nos va a servir para calcular más adelante. Y ahora, lo que tenemos que hacer es determinar las variaciones de entropía en cada una de las líneas que constituyen al ciclo, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que va a ser nuestro inciso A. Para nuestro inciso A vamos a analizar la entropía de 1 a 2. Como bien les he dicho en la clase presencial, es bueno definirse según gráfica los procesos a los cuales está interactuando el ciclo. De 1 a 2 podemos ver que es un proceso a volumen constante o isocórico. Como les he dicho, yo utilizo la letra C. De 2 a 3 es un proceso isobárico a presión constante. Coloco la letra B. Aquí ya se repite porque es un cuadrado isocórico y aquí isobárico. Y ahí ya tenemos definido. Entonces vamos a decir de 1
bueno, la variación de entropía de 1 a 2 en el proceso isocórico que tenemos ahí. Recordamos, en el proceso isocórico el trabajo es igual a 0, porque no hay variación de volumen, por lo tanto no hay trabajo. Por ende, el calor es igual a la variación de energía interna. Ya teniendo eso, esa relación, sabemos que variación de energía interna es igual a al número de moles, capacidad molar a volumen constante, delta T. Y obviamente esto va a ser de la misma forma que el calor, ¿no? Calor es igual a delta U es igual a NCB por delta T. Ya teniendo eso, recordando esta relación muy importante que está en función a los diferenciales, reemplazamos. Entonces, la variación de entropía directamente, para evitar mucho procedimiento, vamos a colocarlo directo. Delta S de 1 a 2, les he dicho que siempre es importante saber de dónde a dónde estamos yendo, es igual al diferencial del calor. En ahí un poquito ya nos están pillando. Podemos decir el diferencial de calor, no sabemos cómo es, pero con la relación que hemos hallado aquí, que la variación de energía interna es NCB por delta T, sabemos que variación de temperatura no es nada más que un diferencial, ¿no? Aquí tenemos NCB y podemos colocar en función a un diferencial. NCB diferencial de temperatura. Ya teniendo esto y recordando la formulita de ahí arriba que está resaltada con verde, sabemos que el diferencial de calor es igual a NCB delta T. Pasamos a reemplazar a nuestra formulita y lo dividimos sobre la temperatura. Hasta ahí espero no se hayan perdido. Diferencial de calor nomás es lo único que hemos reemplazado. En aquí ya no estoy colocando diferencial de entropía porque directamente nos tiene que arrojar la variación de entropía de 1 a 2, ¿no? Bien, esto un poquito lo vamos a colocar ahí. Esto para colocar los intervalos de nuestra integral. Entonces colocamos las integrales y hacemos un recuerdo. Partimos desde 1, que va a ser el límite inferior, y llegamos al punto 2, que lo tenemos aquí, que es el intervalo superior. Eso implica que si es un diferencial de temperatura, va a ser desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, ¿no? Ya tenemos eso. Esto va a ser igual a la integral, la temperatura 1, podemos denotar ahí que es 609,76. Y la temperatura 2 es 1219,51. 1219,51. Y ya tenemos eso, podemos reemplazar el número de moles para este ejercicio, nos dice que es de 2 por CB. En este caso el CB es 3 calorías mol Kelvin. Reemplazamos 3 diferencial de temperatura, no hemos resuelto la integral sobre la temperatura, ¿no? De aquí nos va a arrojar felizmente el valor de entropía en los puntos, bueno, en el tramo 1, 2. Calculando todo esto, vamos a introducir directamente como una integral, que sería 6 sobre x, en la calculadora obviamente, con los límite inferior 609,76 y en el límite superior 1219,51. Nos arroja un valor de 4,16. Pasamos a reemplazar eso, que es 4,16, no olvidándonos de las unidades,
el CB estaba en calorías. Entonces colocamos calorías sobre grado Kelvin. Si, como les he dicho ya en las clases anteriores, si no pueden recordarse las unidades de las variables, se recuerdan de la formulita y hacen el análisis dimensional, ¿no? El calor está en calorías y la temperatura en Kelvin. Con eso tendríamos el primer valor de la variación de entropía. Bien, ya teniendo esto, lo vamos a dejar ahí un momento. Vamos a pasar al tramo de 2,3. Como siempre, duplicamos nuestra hojita. Y el valor ya lo tenemos ahí. Lo voy a borrar nomás. Ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos a la variación de entropía en el tramo 2,3 que tenemos ahí. Lo estoy resaltando. Bien, realizamos de la misma forma. Queremos la variación de entropía de 2 a 3 en un proceso isobárico donde ninguna variable de calor, trabajo o energía interna es igual a 0. Por lo tanto, directamente tenemos que relacionar con la fórmula de nuestro calor. Recordando de un proceso isobárico, el calor es igual al número de moles, capacidad molar a presión constante, delta T. En otras palabras, diferencial de calor, número de moles, capacidad molar a presión constante y diferencial de temperatura. Bien, de la misma forma tenemos que hacer el mismo procedimiento, solo que en este caso tenemos de dato el CB, pero no tenemos de dato el CP. Así que vamos a un concepto clave en el que nos dice que CP menos CB es igual a R. Teniendo eso, podemos decir que el CP es igual a R más CB. Copiamos el CB para evitar mucho. 3 calorías mol Kelvin. Tenemos ahí 3 calorías mol Kelvin. Más la constante universal de los gases en esas unidades. Sabemos que es el valor de 1,987 calorías mol Kelvin. De la misma forma. Bien, ya teniendo eso, podemos decir directamente, sin utilizar la calculadora, ¿no? Que es 4,987 calorías mol Kelvin. Bien. Entonces, para eso no era mucho procedimiento que teníamos que realizar, era más conceptual, conocer las fórmulas y determinarlo, ¿no? Esto vamos a pasar a borrar, el dato que nos interesa es esto, lo vamos a achicar y lo vamos a colocar ahí. Ya. Ahora, de la misma forma, sabemos que de la variación de la entropía en función al diferencial es igual al diferencial del calor sobre temperatura. Realizamos eso, tendríamos directamente variación de entropía de 2 a 3 es igual a NCP delta T, que es el diferencial de calor, sobre temperatura. De la misma forma, vamos a pasar a integrar directamente. Vamos a decir que va a partir de la temperatura 2 a la temperatura 3, ¿correcto? Bien, reemplazando, vamos a tener que es igual a la integral de temperatura 3
es 2439,02. 2439,02 y T2 temperatura 2219,51. Ya, por número de moles 2 por Cp 4,987 que hemos determinado hace un momento por diferencial de temperatura sobre temperatura. De aquí nos va a arrojar el valor que queremos, que es delta de entropía de 2 a 3. Y ese valor va a ser, un momento, ahí. Vamos a pasar a reemplazar como integral. Integral de 2 por 4,987 sobre temperatura desde 1219,51 hasta los 2439,02. Nos da un valor de 6,91 calorías Kelvin, como lo hemos dicho hace rato. Vamos mejor aquí, calorías Kelvin, ¿no? Ya tenemos esto, es un resultado clave y lo dejamos ahí por el momento. Bien, este sería el resultado de la variación de entropía de 2 a 3. Bien, vamos a determinar ahora de 3 a 4 y de 4 a 1 para concluir con este ejercicio, o bueno, estos ejercicios. Bien. Bien, aquí volvemos y eliminamos lo que hemos trabajado. Ya mientras esto. Listo. Bien, ya tenemos el CP, las variables que hemos determinado. Lo vamos a hacer ya de manera rápida para evitar realizar ya mucha repetición. Entonces, la variación de entropía de 3 a 4 es un proceso isocórico donde el trabajo es igual a 0, por lo tanto el calor es igual a la variación de energía interna. Reemplazando directamente ya, sin complicarse mucho, delta S de 3 a 4 es igual a diferencial de calor es NCB, diferencial de temperatura sobre la temperatura general. Bueno, colocando los intervalos, parte de la temperatura 3 y llega a la temperatura 4. Bien, reemplazamos ya nuestros datos directamente aquí. La temperatura 4 es 1219,51. La temperatura 3 es 2439,02. Bien, reemplazando va a ser 2 por los 3 que tenemos del CB sobre temperatura diferencial de temperatura. Ya sin mucho preámbulo, delta S, bueno, variación de entropía de 3 a 4, no es desde 2, 3 a 4. ¿Cuánto va a ser igual? Vamos a reemplazar esto. Bien, aquí tenemos lo mismo que al principio, 6 sobre la temperatura 2439,02, límite superior 1219,51. Como les he dicho, es muy importante respetar los límites que tenemos para que nos salgan los signos tal como se debe. En aquí nos da negativo 4,16. Negativo 4,16 calorías sobre Kelvin, ¿no? Bien. Listo, ya tenemos un dato más del inciso A que es nuestro primer problema.
Vamos a pasar a determinar el último tramito que nos falta, que es el de 4 a 1. Bien, borramos esto, listo, y vamos a resolver. Bien, la variación de entropía de 4, en este caso A1, que es lo que estamos haciendo, en un proceso isobárico, que es al final, volvemos a ver nuestra gráfica por si acaso, de 4 a 1 es isobárico, sabiendo que hay todo, calor, trabajo y energía interna. El calor directamente es igual a lo que vamos a relacionar, ¿no? Bien, entonces nuestra variación de entropía, perdón, de 4 a 1 es igual. Colocamos nuestra integral, como sabemos, desde la temperatura 4 hasta la temperatura 1. ¿De qué? De NCP, en este caso, diferencial de temperatura sobre temperatura. Reemplazando, nuestra temperatura 1 es 609,76, que es el límite superior, 609,76, y en la temperatura 4 es 1219,51. Número de moles es 2 por Cp 4,987 por diferencial de temperatura sobre la temperatura. Tenemos eso, variación de entropía de 4 a 1 en este caso es igual. Reemplazando, tenemos que el límite superior es 609,76, límite inferior 1219,51 y los demás valores reemplazados nos da que es menos 6,91 unidades, como ya sabemos, calorías de el calor sobre las unidades de temperatura que están en Kelvin. Encuadrando como siempre nuestro resultado, tenemos esos valores. Ahora, para concluir este inciso, nos dice que necesitamos de cada línea, de cada tramo que constituyen el ciclo y del ciclo total. Entonces, es un ciclo cerrado, ya hemos determinado todo. Vamos a pasar a borrar todito esto. Y vamos a... Bueno, seguimos en el inciso A, disculpas. Inciso A, seguimos. Bien, ahora nos pide la variación de entropía del ciclo, lo coloco con la letra C, que es variación de entropía de 1 a 2, más variación de entropía de 2 a 3, más variación de entropía de 3 a 4, más variación de entropía de 4 a 1. Ahí tenemos eso. La variación de entropía del ciclo es igual. De 1 a 2 y de 2 a 3 vamos a volver a lo que hemos determinado. Tenemos que es 4,16 de 1 a 2 y 6,91. Que copiamos 4,16 más 6,91 más lo de variación de entropía de 3 a 4. De 3 a 4 es menos 4,16 y de 4 a 1 menos 6,91. Ya lo pueden apreciar, menos 4,16 y aquí más, aquí bueno, obviamente su continuación, menos 6,91. Y ahí hay algo muy interesante, se nos simplifica, ¿no? De una manera muy peculiar.
sabiendo que es un ciclo cerrado, la variación de entropía del ciclo es siempre en un ciclo cerrado 0. Entonces eso es el resultado final que nos faltaba para nuestro inciso A, que es la variación de entropía en el ciclo va a ser 0. Finalmente tenemos que determinar el rendimiento del ciclo. Para el rendimiento del ciclo, un recordatorio siempre, vamos a hacer aquí, sabemos que el rendimiento es igual al trabajo neto sobre el calor absorbido. O en otras palabras, 1 menos calor cedido sobre el calor absorbido. Bien, eso es lo que tendríamos. Bueno, eso es lo que necesitaríamos determinar para poder determinar el rendimiento de este ciclo de forma cuadrada. Bien, ahora tenemos que saber cuándo es calor cedido, cuándo es calor absorbido. Para eso yo, como ya les explicaba en la última clase, me dejo guiar más por el volumen inicialmente. Y si es que el volumen es constante o no varía mucho, ya me dejo guiar por la presión. Una de dos, pero principalmente el volumen. Bien, con esa idea que les estoy diciendo, ustedes pueden buscar la forma también de ustedes determinar cuándo es, ¿no? Bien, de 1 a 2, a ver, un color que no estemos usando, el azul. De 1 a 2 es un proceso isocórico, no está variando el volumen, pero si asumimos los sentidos de rotación de 1 a 2, 1, 2 va en ese sentido, 2, 3, 3, 4, 4, 5, estamos asumiendo un ciclo en sentido horario. Bien, entonces podríamos decir que de 1 a 2 está aumentando la presión. Si aumenta la presión, se le está asignando un calor. Por lo tanto, está absorbiendo nuestro ciclo calor para poder incrementar la presión que tiene ahí. De 2 a 3, el volumen es el que varía, la presión no varía. Entonces, de 2 a 3 está incrementando el volumen, por lo tanto, para eso, el calor está absorbiendo el ciclo. Absorbe para poder aumentar el volumen. Es como si colocaran un globo en un ambiente cerrado y van aumentando la temperatura. El globo un poquito va a empezar a inflarse, a aumentar el volumen por el incremento que requieren las partículas entre ellas, ¿no? De 3 a 4 no hay variación de volumen. Lo podemos apreciar aquí. Es un volumen constante. Lo que sí es que está partiendo de una presión de 2 atmósferas en el punto 3 a una atmósfera en el punto 4. Está bajando. Por ende, está perdiendo calor. Está cediendo. Entonces está cediendo, por lo tanto baja su presión. Lo mismo aquí. De 4 a 1 está bajando el volumen. Por lo tanto, el calor está cediendo porque está disminuyendo el volumen. Bien, eso como ya les he explicado es lo que yo asumo en cada vez que realizo estos ejercicios para determinar los calores absorbidos y cedidos. Ya. Aquí ya tenemos, esto ya no nos sirve. Bueno, tal vez la tablita sí, lo vamos a dejar nomás un rato. Lo que sí vamos a borrar es esto. Listo. Esto no nos sirve. Las temperaturas tal vez las utilicemos para determinar los calores. El CP igual. Y esto es lo que nos interesa para este inciso. En este inciso necesitamos, es el inciso B, necesitamos determinar el rendimiento. Bien, entonces los calores cedidos
son de 1 a 2, de 2 a 3 son absorbidos, de 3 a 4, 4 a 1 son cedidos. Bien, entonces vamos a colocar número de moles es igual a 1 menos calores cedidos, es de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces es el calor de 3 a 4 y más el calor de 4 a 1. Bien, generalmente esto está en valor absoluto. Bueno, lo haré con otro color que se aprecie de mejor manera. Está en valor absoluto porque generalmente, como es calor cedido, sale un valor negativo al respetar obviamente los números que les he dicho que siempre es importante ir de 3 a 4, de 4 a 1, ¿no? Aquí no se aprecia bien. De 4 a 1, y en la parte de abajo el calor absorbido es de 1 a 2 y de 2 a 3. Calor de 1 a 2 más calor de 2 a 3. Bien. Ya tenemos eso. Determinaremos los calores. El calor de 1 a 2 es un proceso isocórico. Ya hemos colocado hace rato las fórmulas de los calores de cada uno. Hemos hecho su análisis, así que lo voy a hacer de manera directa. El calor de 1 a 2 en un proceso isocórico es NCB delta T. Reemplazando 2 por 3 por delta T, temperatura 2 menos temperatura 1. Y tenemos 1219,51 menos temperatura 1, 609,76. Ya esto nos da, ahorita vamos a calcular todito. Calor de 2 a 3 es un proceso isobárico. Está dado por NCP delta T para este caso, que es isobárico, que es 2 por 4.987 por temperatura 3. Temperatura 3 es 2439,02 menos 1219,51. Esto igual lo congelamos un ratito el cálculo. El calor de 3 a 4, siempre respetando el sentido, es un proceso isocórico. Entonces aplicamos lo mismo, NCB, que el de tramo de 1 a 2, delta T es igual a 2 por 3, en este caso cambian las temperaturas, es 1219,51 menos 2439,02, que es la temperatura de 3. Esto nos va a dar, por último, el calor de 4 a 1, que va a ser igual a NCP delta T, porque es un proceso isobárico. 2 por 4.987, y aquí tenemos que es los 2000, perdón, que al que llegamos la temperatura es la temperatura de 1, que es 609,76 menos 2439,02. Ahora sí, pasamos al cálculo de todo esto. Ya, va a ser 2 por 3 por 1219,51 menos 609,76. Nos da que esto es 3658,5. Obviamente en calorías. El siguiente, 2 por 4.987 por 2439,02 menos 1219,51. Nos da que esto es 12.163,39 calorías. Del otro, 2 por 3 por 1219,51 menos 2439,02.
Esto nos da valor negativo menos 7300, perdón, 17,06 calorías. Por último, aquí hay un error de mi parte. La temperatura 4 no es 2439. Esa es la temperatura de 3. La temperatura es 1219,51. Entonces, calculamos con ese dato, reemplazando los datos, menos los 12.019,51, menos 6.000, menos 6.081,65 calorías. Bien, por esta parte lo que he realizado es definir los calores absolutos y los calores cedidos. ¿Por qué? En aquí podemos apreciar que nos ha dado positivo y en aquí negativo. Entonces, los calores positivos son los absorbidos. Cuando nos dé positivo, obviamente respetando que parte desde 1 y termina en 2, parte desde 2, termina en 3, todo eso nos tiene que salir los signos de forma correcta. Entonces, como hemos podido hacer de manera gráfica, se cumple. De 1 a 2 es calor absorbido, nos ha dado positivo es calor absorbido, de 2 a 3 igual, cedidos son de 3 a 4 y de 4 a 1, lo cual cumple. Bien, entonces al hacer la sumatoria, como les he dicho, hay que colocarle un valor absoluto para que estos signos negativos no nos salgan de manera incorrecta. Para hacer ya de manera rápida y evitar pérdidas de tiempo, vamos a reemplazar directamente el rendimiento en porcentajes multiplicado por 100 y haciendo las sumatorias de los calores que hemos determinado aquí. Entonces, reemplazando los calores que están arriba son los cedidos, sumamos 0,6 más 6.081,65 y los de abajo son los absorbidos. Y con eso ya tendríamos el rendimiento que nos da 15,32. Nos da 15,32. Todo esto en porcentaje. Y bien, nuestro ejercicio quedaría concluido con un rendimiento del 15,32% definido en función a los calores. También hubiéramos determinado el trabajo neto, que es muy importante también que conozcan eso. De parte de la teoría ya no es tanto, bueno, tiene que saber obviamente en los ejercicios. Si tenemos aquí una gráfica presión-volumen, y aquí tenemos un esquema, puede ser ahí una isoterma, una isocora y un diagrama triangular. Puede ser ese el caso. Para esto el trabajo neto es el área interna. Ese es el trabajo neto. Entonces, ¿cuál sería el trabajo neto de este ciclo? Es todo lo que encierra en ciclo, es decir, toda esta parte rectangular o cuadrada que tenemos aquí. Entonces, esto de aquí adentro sería el trabajo neto. Si determinan por áreas, que en función a lo que tenemos sería 1 por 100, sería 100 atmósferas litro, es el trabajo neto. Con eso ya determinarían el trabajo neto directamente sin tener que hacer la sumatoria, que en sí el trabajo neto no es más que la sumatoria de trabajos, perdón, lo estoy escribiendo, sumatoria de trabajos de todos los tramos, ¿ya? De I hasta I1, ¿no? I más 1. Bien, eso ya es más conceptual. Eso se vio también en un ejercicio, en también los que les he podido mandar, que hay explicado ahí de la parte triangular.
Y bueno, pues para el examen que se les avecina, les aconsejo que repasen todo esto, lo hagan de manera ordenada, coloquen su tablita de presión, volumen, temperatura, las variables de cada estado. Y si les pide, como hemos hecho en la última clase, háganse también una tabla. Aquí coloquen de 1 a 2, de 2 a 3. Y aquí en vez de estas variables coloquen calor, energía interna, trabajo y variación de entropía. Esa recomendación, prepárense un formulario con las formulitas que se ven en todo esto. El seguimiento de este videíto va a realizarse, yo creo, para el día miércoles, posiblemente. Se les va a subir en el Classroom todas esas indicaciones y, como les he dicho, repasen todo eso y bueno, no va a haber más que revisar sus prácticas, todos esos trabajos y ya van a tener la nota también de su segundo parcial de la auxiliatura. Bueno, sin nada más que decirles, cualquier duda que tengan, consulta, háganmelo saber mediante mi número de WhatsApp, mensaje directo. Y suerte en su examen que se les viene, chicos.